Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor, estudiando, contemplando toda esa belleza que nos transmite nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Y seguimos entonces con este tema tan apasionante que es el reino de Dios o el reino de los cielos, según lo llama uno u otro de los evangelistas. Como recordaremos, el reino de los cielos entró en este mundo, entró en la tierra gracias a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, que al asumir nuestra naturaleza humana en el seno de la Virgen María, se hace hombre. Y en ese hombre, Jesús de Nazaret, entra en el mundo del reino de los cielos, porque como decíamos, Jesús es aquel en quien Dios reina. Como él mismo lo dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Y ese reino de los cielos fue lo que Jesucristo comenzó a predicar desde su llegada al mundo, y justamente decíamos, ese reino de los cielos fue desde entonces como una semilla, como un granito de mostaza muy pequeñito, que inicialmente pasó desapercibido. Jesús no era nadie, era el hijo de un carpintero, no era un gran rabino, etcétera, etcétera, pero poquito a poquito empezó a tomar forma, y es cierto, y lo veremos un poco más adelante, como en un momento ese grano de mostaza, también podemos llamarle grano de trigo, cae en la tierra y muere, y luego empieza a crecer hasta nuestros días. Jesús anuncia la llegada del reino, pero también decíamos ya en el encuentro anterior, no solamente lo anuncia, sino que da unos signos muy concretos de la llegada de ese reino. Jesús, para hablarnos del reino de Dios, usa distintas parábolas, de las cuales hemos hablado en el encuentro anterior. Y esas parábolas, o sea, esa palabra que él anunciaba, esas palabras que él usaba para anunciar el reino, luego las confirma con los signos, con las señales que el mismo Jesús da, que son los milagros. Sobre eso nos habla el número 547 de nuestro catecismo, espero que todos lo tengan ya a la mano, ¿no es cierto? Y nos dice así: Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos que manifiestan que el reino de Dios está presente en él. Ellos, esos signos, esos milagros, atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. Esto es muy importante. El número 548, el número siguiente de nuestro catecismo, nos dirá justamente eso. ¿Cuál es la finalidad de esos milagros? La finalidad fundamental de los milagros que Jesús hizo a lo largo de su vida, por cierto, también tenían este aspecto de ayudar a tanta gente necesitada, curar a un ciego, imagínense ustedes, resucitar a un muerto, porque su madre estaba sufriendo tremendamente, etcétera, etcétera. Sí, sin duda, el milagro pues beneficia a aquella persona en la cual se realiza el milagro, pero no solamente eso. Y lo digo ¿por qué? Porque algunas veces también nosotros nos podemos quedar un poquito, digamos, como detenidos en este primer aspecto, el beneficio personal que podemos recibir nosotros por un milagro que Dios nos puede haber hecho a lo largo de nuestra vida, o por una acción extraordinaria, que eso es un milagro, una acción extraordinaria de la cual hemos sido beneficiados. Pero fíjense ustedes, la Iglesia nos lo dice con tanta claridad y con ese amor materno que solamente ella puede tener. Es decir, un milagro no beneficia solo a aquel que lo recibe, sino que la finalidad fundamental de los milagros que cumplió Jesús y que hasta hoy día Dios sigue cumpliendo es el llevarnos a la fe. Son signos concretos que nos acreditan que realmente Jesús es el Hijo de Dios y que Él ha venido al mundo para salvar al mundo. Es decir, entonces, como nos lo dice bien el catecismo, los milagros invitan a creer en Jesús. Concede lo que le piden a los que acuden a Él con fe,
Por tanto, sigue diciendo el catecismo, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. No pretenden, sigue diciendo el catecismo, no pretenden los milagros satisfacer nuestra curiosidad. No, sino que pretenden llevarnos a la fe. Por eso yo quisiera que también nosotros nos preguntemos, ¿cuántos de nosotros hemos tenido experiencias muy concretas del amor de Dios y de la existencia de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos, queridos hermanos, vamos a Chapi en peregrinación, sea el día de la fiesta o otro día del año, a pedirle a la Santísima Virgen María alguna gracia, que nos conceda algún milagro? Y fíjense que cada año aumenta el número de peregrinos a Chapi. Es impresionante, es impresionante. Yo recuerdo que el primer año, cuando yo recién llegué como arzobispo de Arequipa, a los pocos meses vino la fiesta de la Mamita de Chapi, que como todos sabemos es el 1 de mayo. Y recuerdo que ese año se calculó en 50.000 peregrinos los que habían asistido al santuario los días de la fiesta. El último año ya hemos pasado los 200.000, más de 200.000, 220.000 si no me equivoco. Es decir, en 8 años hemos más que cuadruplicado la asistencia a los peregrinos solamente los días de fiesta. No les digo cuánto a lo largo del año, porque eso sí, lo hemos más que quintuplicado a lo largo del año. ¿Por qué? Cuando uno conversa con las personas que van en peregrinación a Chapi, es verdad que muchas personas van a pedirle una gracia a la Virgen, un milagro, pero también ¿saben qué? No es menor el número de personas, casi yo diría incluso que es mayor el número de personas que van a agradecerle a la Virgen por una gracia ya recibida, por un milagro ya realizado. ¿Esto qué significa, queridos hermanos y hermanas? Que Dios está vivo, que la Virgen María está viva, que Jesús no se ha quedado muerto en un sepulcro, la Virgen María no se ha quedado muerta, la Virgen María, nuestro Señor Jesús, Dios nuestro Padre, están vivos. Y si están vivos y nos aman, están dispuestos y de hecho lo hacen, actúan en nuestro favor, actúan día a día en nuestro favor. Esto es una cosa bellísima el poder constatar, humildemente se los digo, es algo que yo constato constantemente, valga casi la redundancia, es decir, el ver cómo Dios va actuando, no solamente en mi historia, la historia de esta persona, de este individuo, sino cómo Dios va guiando nuestra iglesia en Arequipa, cómo Dios va actuando en los jóvenes, cómo Dios va actuando en los matrimonios, cómo Dios va actuando en nuestros movimientos, en nuestras parroquias. Es realmente impresionante la presencia activa de Dios y de la Santísima Virgen María. Ahora bien, le decía, tenemos un riesgo, y es quedarnos en el signo, quedarnos en el milagro y no trascender, y no reconocer en ese milagro, en ese signo, a un Dios vivo que nos invita a seguirle, que nos invita a adherirnos a Él, que nos invita a hacer su voluntad como Jesús la hacía, para poder entrar en ese reino. Los milagros de Dios, los milagros de Jesús, tienen por finalidad que nosotros podamos convencernos de su santidad, de su amor, de su divinidad. ¿Para qué? Para que abriéndonos a la voluntad de Dios podamos ser introducidos en el reino de los cielos. No para que nos quedemos con el milagro para nuestra satisfacción personal y sigamos nuestra vida casi como si nada hubiera pasado y más bien viviendo en un egoísmo o viviendo en nuestro propio interés y ajenos a la voluntad de Dios. Espero que ustedes, queridos hermanos, no sean de estos ingratos. Y sobre todo, perdónenme la palabra, va a ser un poco fuerte, no sean de estos necios que se quedan solamente en el signo y que no trascienden y que no acogen ese signo como una prueba de que Dios quiere introducirnos en su reino. Ojalá que todos que estamos llamados por Dios para ser cristianos, que todos podamos entrar en ese reino de los cielos. Y fíjense ustedes, entonces, ¿qué nos sigue diciendo el catecismo? Estos milagros, ¿en qué consisten? Fundamentalmente en erradicar el mal que afectaba a algunas personas. Pero también nos dice el catecismo en el número 549, lo quiero leer textualmente. Dice así:
Jesús realizó unos signos mesiánicos, o sea, esos milagros para acreditarse Él, ante la gente que los veía, acreditarse Él como el Hijo de Dios, como el Mesías que viene a salvar al mundo. Pero, sigue diciendo el Catecismo número 549, no vino para abolir todos los males de aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grande, que es la esclavitud del pecado, que es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas. Es decir, algunas veces pensamos que Dios tiene la obligación de quitar todo el mal que existe en el mundo y que esa tendría que ser su tarea. Y ciertamente no es así, queridos hermanos, no es así. Dios ha venido a algo mucho más grande, algo mucho más profundo, ojalá que lo comprendamos. Dios ha venido a liberarnos del pecado, que es la causa, la raíz de todos los males que hay en el mundo. Ahí está la raíz. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque tenemos el riesgo, repito, de quedarnos en el signo, de estar constantemente pidiendo signos a Dios. Ahora cúrame la enfermedad, ahora consígueme un trabajo, ahora que mi hijo entra a la universidad. O sea, estamos constantemente pidiendo signos. Pero ¿qué resulta, queridos hermanos? Tenemos el riesgo de no convertirnos a Dios. O sea, en el fondo, pedirle a Dios que nos resuelva los problemas de la vida cotidiana, problemas grandes o pequeños. Para nadie los problemas son pequeños, ¿no? Pero bueno, es decir, que nos resuelva los problemas, que nos quite el sufrimiento. Y ya con eso nos basta. Y no nos damos cuenta que Dios quiere hacer algo mucho más grande, mucho más profundo, que es el quitar el pecado del mundo, el quitar el pecado de nuestro corazón. ¿Por qué? Ya lo dice Jesús en el Evangelio. Queridos hermanos, porque aunque nosotros creamos otra cosa, la verdad, ¿cuál es? La verdad es que no es lo de fuera lo que destruye al hombre, no es lo de fuera lo que te destruye. No es el tener o no tener un trabajo, no es el estar o no estar enfermo. Esto nos puede causar un sufrimiento, sí nos puede causar un sufrimiento, pero no es capaz de destruirnos. Lo que contamina al hombre, lo que te impide ser feliz, realmente feliz, lo que te impide tener vida eterna, lo que nos impide ser ciudadanos del cielo, es el pecado. Y eso es lo que Jesús quiere extirpar en ti y en mí. Y en la medida en que nosotros nos vamos dejando extirpar ese pecado que está enraizado en nuestro corazón y que puede ser el egoísmo, o que puede ser la lujuria, o que puede ser la envidia, o que puede ser el rencor, o que puede ser la vanagloria, o que puede ser la esclavitud al placer, o que puede ser un afán, una codicia, o sea, el afán de dinero, etcétera, etcétera. Cada uno verá cuáles son sus pecados. Entonces, es eso lo que el Señor quiere extirpar de nuestro corazón, porque en el fondo es eso lo que nos impide amarle a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, y en consecuencia nos impide ser felices, porque la felicidad no está, queridos hermanos, en tener o no tener un trabajo. La felicidad no está en estar sano o estar enfermo, no. La felicidad está en vivir descansando en el amor de Dios. La felicidad está en que Dios habite en lo profundo de mi corazón, que en mi corazón no habite el pecado, que en mi corazón no habite la muerte, que me destruye, sino que en mi corazón habite Dios. Si en tu corazón habita Dios, entonces estarás comprendiendo lo que te voy diciendo. Si en tu corazón habita Dios, serás testigo de que aun cuando te puedas enfermar o puedas haber pasado por una enfermedad, habrás sufrido, sí, pero ese sufrimiento no te ha quitado la felicidad. Ese sufrimiento no te ha quitado la alegría. Habrás pasado por momentos de precariedad, a lo mejor has perdido un trabajo, tú o tu esposo, y has sufrido, claro, y en momentos te habrás angustiado, seguramente que sí, hay que pagar los colegios, hay que pagar la luz, el agua y el alquiler de la casa, pero esa angustia no ha sido capaz de destruirte, porque has puesto tu confianza en el Señor, porque eres ciudadano y ciudadana del cielo. Esto es, queridos hermanos, el mensaje que quisiera que nos llevemos hoy día en nuestro corazón. Podemos pasar, dice el Salmo, por peligros muchos y graves, pero si nos apoyamos en el Señor, al final siempre salimos victoriosos. Termino solamente con este pensamiento del número 550. Si el reino de Dios ha llegado a este mundo,
significa que el demonio ha sido derrotado. Él, que es el príncipe de las tinieblas, ha sido derrotado en nuestro Señor Jesús. Vamos a 550, que cita textualmente las palabras de Jesús. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Quisiera invitarnos a cada uno de nosotros, a ustedes, pero también a mí, a abrirnos a este reino, a abrirnos a este Jesús en quien se personifica el reino de los cielos y dejar que sea Jesús el que expulse de nosotros el poder del mal, el poder del demonio, la esclavitud del pecado, para que introduciéndonos en su reino podamos vivir felices con Él, empezar a experimentar ya desde esta tierra esa vida eterna que luego la alcanzaremos en plenitud después de nuestra muerte física. He aquí el cristianismo, el amor de Dios en nuestros corazones, la liberación del pecado y de la muerte, la felicidad eterna que Dios tiene preparada y que nos quiere dar a cada uno de nosotros. Que los bendiga Dios nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.